En un rincón olvidado de la ciudad costera, donde el sol acaricia las olas y el viento susurra secretos antiguos, Ariana nunca imaginó que su vida cambiaría para siempre. Lo que comenzó como una curiosa búsqueda de viejos libros y mapas, pronto se convierte en una aventura peligrosa, llena de misterios ocultos. Poder antiguo y una verdad que la conecta con su madre y un legado que jamás imaginó. Pero no está sola en este viaje. Luca, un hombre misterioso con un pasado entrelazado con el suyo, será su compañero en este sendero incierto. Juntos, descubrirán secretos que pondrán a prueba no solo su valentía, sino también su corazón. Entre traiciones, decisiones imposibles y un amor que florece en medio del caos, Ariana y Luca se enfrentan a un destino que los llevará más allá de lo imaginable. ¿Qué secretos ocultos guarda el pasado de Ariana? ¿Qué lazos existen entre ella y un medallón ancestral? ¿Cómo decidirá entre salvar el mundo o perder lo que más ama? Únete a esta historia de amor, misterio y destino. Si te apasionan las historias de aventuras épicas, romances imposibles y giros inesperados, no puedes perderte lo que viene. Haz clic en suscribirse y acompáñanos en este viaje hacia lo desconocido. Cada capítulo te llevará más cerca de la verdad. ¿Estás listo para descubrir el secreto que cambiará todo? Ariana había llegado a la ciudad costera en una tarde lluviosa, como si el cielo quisiera darle la bienvenida con un abrazo mojado y frío. La ciudad, aunque pequeña, tenía un encanto peculiar, las calles adoquinadas, las casas de colores pasteles que parecían susurrar historias de tiempos lejanos, y el olor a mar que impregnaba el aire. Pero para Ariana, todo eso no era más que un telón de fondo gris para sus pensamientos. Había dejado atrás su vida en la gran ciudad, buscando algo que ni ella misma sabía definir. Quizás la paz, tal vez una nueva oportunidad, o solo el olvido. Lo único que sabía era que necesitaba empezar de nuevo. La sombra de la muerte de su madre aún la seguía a cada paso, como un eco que no podía llamar. La casa que había alquilado estaba a unas pocas calles de la playa, una casita antigua con ventanas de madera, un pequeño jardín desordenado y un techo que crujía bajo el peso de los años. A Ariana le gustó desde el primer momento. Había algo en esa casa que le daba la sensación de que, aunque estaba vacía, estaba esperando que alguien la llenara de vida. Y eso, al menos por ahora, era suficiente. Esa tarde, mientras desempacaba las pocas cajas que había traído consigo, Ariana notó un pequeño café frente a su ventana. Era una librería diminuta, con un cartel de madera colgado que decía el refugio de los sueños. Las paredes de la tienda eran de ladrillo expuesto, y desde afuera podía ver estantes llenos de libros, algunos viejos, otros nuevos. Era el tipo de lugar donde ella siempre había soñado trabajar, pero ahora solo la invitaba a sumirse en sus pensamientos. Sin pensarlo mucho, decidió salir a dar una vuelta. Ariana cruzó la calle y entró en la librería El Refugio de los Sueños sin saber exactamente por qué. Era como si algo invisible la hubiera atraído hacia ese lugar, como si, al atravesar esa puerta, pudiera dejar atrás un poco del peso que llevaba sobre sus hombros. Al entrar, fue recibido por un suave murmullo de páginas al pasar y el leve tintineo de una campanita en la puerta. La luz cálida de las lámparas colgantes iluminaba el espacio de manera acogedora, mientras el aire olía a papel envejecido ya tinta. Los libros parecían tener vida propia en ese lugar, como si sus historias aún flotaban en el aire, esperando ser escuchadas. Un hombre estaba detrás del mostrador, ocupado ordenando unos libros. Era alto, con cabello oscuro y ligeramente despeinado, y una barba que comenzaba a cubrir su rostro de manera sutil, como si no le importara mucho el aspecto. Su mirada, sin embargo, era profunda y parecía estar atrapada en algún pensamiento lejano, como si las horas en ese lugar no pasaran de la misma manera que en el resto del mundo. Ariana se acercó a una estantería cercana, sin querer interrumpirlo. Estaba completamente absorbida por las historias que la rodeaban. Había algo en esa librería que la hacía sentir menos sola, como si todos esos relatos pudieran darle algún consuelo, aunque fuera por un momento. ¿Te gustan los clásicos?
dijo una voz suave a su lado, sacándola de sus pensamientos. Ariana levantó la vista y vio al hombre del mostrador mirándola con una sonrisa discreta. Sus ojos eran de un color gris oscuro, como las nubes antes de una tormenta, y en su expresión había algo que parecía una mezcla de curiosidad y serenidad. Sí, respondió ella, algo sorprendida por la pregunta, pero sin poder evitar sonrojarse un poco. Me encantan los clásicos. Siempre pensó que los libros tienen una forma de conectar con algo más profundo en nosotros. Yo también lo creo, dijo él, mientras se acercaba un poco más. Hay algo en las historias antiguas que no se pierde con el tiempo. Como si, de alguna manera, nunca dejaran de ser relevantes. Ariana ascendió, sintiendo que había algo extraño en esa conversación. Algo en la forma en que él hablaba, en la calidez de su voz, le transmitía una sensación de confianza. No era algo que sucediera con frecuencia, ella solía ser reservada, desconfiada de las personas nuevas, pero algo en ese momento la hizo relajarse. Soy Luca, dijo él, tendiéndole la mano con una sonrisa genuina. Ariana, sorprendida, tomó su mano. Su contacto fue fugaz, pero la hizo sentir un cosquilleo extraño, algo que no podía explicar. Ariana, respondió, finalmente encontrando su voz. El momento se suspendió en el aire, como si el destino mismo hubiera decidido que sus caminos se cruzaran. Aunque ninguno de los dos lo sabía, ese encuentro marcaría el comienzo de algo que ninguno esperaba. Ariana estaba a punto de dejar la librería cuando un sonido peculiar la detuvo, un leve crujido proveniente del fondo, como si algo se hubiera caído. Miró hacia donde procedía el ruido, y vio que Luca, el hombre que estaba tras el mostrador, había dejado escapar un libro que se deslizaba por sus manos temblorosas. Ariana se acercó sin pensarlo, casi por instinto, y reconoció el libro del suelo. Era un volumen antiguo, con el lomo desgastado por los años y cubierto por una capa de polvo. ¿Está bien?, preguntó ella, sin saber si su intervención era apropiada. Luca la miró, pero algo en su expresión cambió al ver el libro en sus manos. Su rostro, antes tranquilo, se volvió inexpresivo, y por un instante, Ariana pensó que podría haberse equivocado al acercarse. Ese libro no debe salir de aquí, dijo, su voz un susurro grave. No era una advertencia, sino una orden. Sus ojos, normalmente cálidos, ahora mostraban una intensidad inexplicable, como si su mundo se hubiera trastocado de repente. Ariana lo miró confundida, sin saber si la situación estaba tomando un giro extraño o si solo estaba imaginando las tensiones que flotaban entre ellos. ¿Por qué?, preguntó, sin dejar de sostener el libro. La portada estaba desdibujada, pero podía distinguir la palabra despertar en letras doradas. Luca se acercó lentamente, su mirada fija en el libro con una intensidad palpable, casi como si lo estuviera vigilando. Luego, con un suspiro profundo, alzó la vista hacia ella, y algo en sus ojos parecía más vulnerable que nunca. Porque no es un libro cualquiera, respondió con voz baja, mirando a su alrededor para asegurarse de que no había nadie más en la tienda. Es algo que no debería estar en manos de cualquiera. Ariana, sintiendo una extraña mezcla de curiosidad y desconcierto, miró el libro una vez más. No podía entender qué lo hacía tan especial. Tal vez pensó que era una historia común, solo un objeto con valor sentimental para Luca. Pero algo en su tono la había inquietado. ¿Qué tiene de especial?, preguntó, aunque su instinto le decía que tal vez no debía preguntar. Luca miró hacia la puerta, asegurándose de que nadie más estuviera cerca. Luego, en un susurro, agregó: no es un libro de historias. Es un mapa. Ariana lo observó sin comprender. ¿Un mapa de qué? Luca respiró hondo, y por un momento, sus ojos parecieron perderse en algún lugar lejano. Finalmente, cuando volvió a mirar a Ariana, algo en su expresión había cambiado, como si por fin se hubiera decidido a contarle la verdad. Un mapa hacia algo que muchos prefieren olvidar. El ambiente en la librería había cambiado por completo.
Lo que antes era un lugar tranquilo y acogedor, lleno de susurros de páginas y risas lejanas, ahora parecía una pequeña cueva de secretos. Ariana sostenía el libro con firmeza, aún sin entender completamente lo que Luca acababa de decir. ¿Un mapa? ¿Pero hacia qué? Luca la observaba con una mezcla de desconfianza y temor. Por un momento, parecía como si estuviera luchando con la decisión de compartir algo tan importante, como si de hacerlo, su vida fuera a cambiar irrevocablemente. ¿Qué quieres decir con que es un mapa?, preguntó Ariana, sin poder evitarlo. La curiosidad había superado cualquier rastro de prudencia. Después de todo, ella también estaba buscando algo que ni siquiera podía nombrar. Tal vez este misterio, podría ser lo que necesitaba para comenzar de nuevo. Luca dio un paso atrás y miró a su alrededor con cautela, como si esperara que alguien pudiera estar escuchándolos. Finalmente, dejó escapar un suspiro. Este libro no está aquí por casualidad, dijo, su voz tensa. Lo encontré hace años, en circunstancias extrañas. Nunca pensé que llegaría el día en que alguien lo tocara. Ariana frunció el ceño, cada palabra de Luca la llenaba más de preguntas que de respuestas. ¿Qué clase de circunstancias extrañas? ¿Y por qué la había elegido a ella para tocarlo? ¿Por qué yo?, preguntó, incapaz de contenerse. Luca la miró fijamente, como si estuviera sopesando si decir la verdad o seguir guardando el secreto. Porque tú, Luca vaciló un momento, sus ojos brillando con una mezcla de duda y certeza. Porque tú tienes algo que no sabías que tenías. Y lo he visto en ti desde que entraste en la librería. Ariana sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no pudo evitar la sensación de que algo en sus palabras resonaba dentro de ella. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué quieres decir?, insistió, su tono ahora más bajo, casi un susurro. Luca cerró los ojos un instante, como si necesitara reunir fuerzas para lo que estaba a punto de decir. Luego, con un gesto que parecía de rendición, le indicó a Ariana que se acercara al mostrador. Ven, si vas a seguir con esto, es mejor que lo veas todo. Ariana dejó el libro sobre la mesa y observó cómo Luca tomaba una pequeña caja de madera de un cajón oculto. Abrió la tapa con cuidado, y dentro había un amuleto, un medallón plateado con una piedra oscura en su centro, tan negra como la noche misma. Este medallón es la clave, dijo Luca, con una seriedad que hizo que el corazón de Ariana latiera más rápido. Hace años, creí que lo había perdido para siempre. Pero ahora sé que debías encontrar, y tú eres parte de todo esto. Ariana no comprendía nada. ¿Qué tenía que ver ella con un medallón y un libro extraño? Pero algo en el aire, algo en la forma en que Luca la miraba, le decía que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, aunque aún estuviera demasiado lejos de entender la imagen completa. El medallón y el mapa están conectados, continuó Luca, su voz grave. Es un legado antiguo, algo que ha sido perseguido por generaciones. Este mapa te llevará a un lugar que nadie ha encontrado en siglos, y, Luca dudó, como si no quisiera decirlo, y puede que lo que encuentres allí cambie el curso de tu vida, Ariana. Pero debes saber que hay personas dispuestas a hacer lo que sea para evitar que llegues hasta allí. Y tú ahora eres parte de eso. Ariana se quedó en silencio, el peso de sus palabras aplastándola. Un lugar perdido, un legado antiguo, personas dispuestas a hacer lo que fuera para detenerla. ¿Y por qué a ella? ¿Por qué había sido ella la elegida para este misterio? Antes de que pudiera decir algo, Luca tomó el medallón y lo sostuvo frente a ella. La piedra oscura brillaba con una luz propia, como si la estuviera mirando directamente a los ojos. Si decides seguir, no habrá marcha atrás, le dijo, con una intensidad que la hizo sentir como si estuviera en el borde de algo que no podía comprender del todo. Ariana miró el medallón, sintiendo una conexión extraña con él, como si todo lo que había experimentado hasta ese momento la hubiera preparado para esto. Podía sentir el peso de la decisión que estaba a punto de tomar, y aunque todo en ella le decía que debía irse, algo en su interior la empujó a quedarnos, a descubrir la verdad detrás de ese mapa. ¿Qué debería hacer?, preguntó,
su voz apenas un susurro. Luca la miró fijamente. Había algo en su mirada que ahora mostraba una mezcla de alivio y tristeza, como si compartiera con ella un secreto que había estado guardando durante años. Debes decidir si vas a seguir este camino. Pero recuerda, Ariana, este viaje no solo te llevará a descubrir un lugar, sino también a enfrentarte a ti misma. A tu pasado. Y quizás, incluso, a un amor que ni tú sabías que podías sentir. Ariana sintió como si el aire en la librería se hubiera vuelto denso, cargado de una electricidad inquietante. El medallón en las manos de Luca brillaba con fuerza, y por un momento, todo a su alrededor pareció desvanecerse. La calidez de la librería, el sonido suave de las olas golpeando la costa cercana, todo se desvaneció, y solo existían ella, el medallón y las palabras de Luca. Su mente era un torbellino de dudas. ¿Debería dar el siguiente paso? ¿Debería dejar todo atrás, arriesgarse a seguir un camino lleno de peligros, tal vez enfrentarse a un destino que ni ella misma comprendía? Las dudas la asaltaron, pero algo en su interior la empujó hacia adelante. Quizás no era solo el misterio lo que la atraía, sino algo más profundo, algo que la conectaba con este momento, con este lugar y con Luca. Miró al hombre que tenía frente a ella, sus ojos oscuros, cargados de secretos. ¿Qué le ocultaba? ¿Y por qué, de entre todas las personas, había decidido compartir ese peso con ella? Voy a hacerlo, dijo, su voz firme, pero con un dejo de incertidumbre. Luca la observó en silencio durante un largo momento, como si estuviera evaluando la gravedad de sus palabras. Finalmente, ascendió, pero había algo triste en su mirada, como si temiera lo que ella estaba a punto de descubrir. Tienes que estar preparado, respondió, su tono grave. No es solo el mapa lo que vas a encontrar. Es todo lo que has olvidado, todo lo que has estado buscando sin saberlo. Este viaje cambiará tu vida para siempre. Ariana no respondió. Sabía que él tenía razón, pero el miedo que sentía no la detuvo. La decisión ya estaba tomada. El destino la había puesto frente a este misterio, y aunque no entendía todo lo que implicaba, sentía que debía seguirlo. ¿Y qué debo hacer ahora?, preguntó, mirando el medallón una vez más. Su reflejo en la piedra negra parecía distante, como si estuviera mirando a una versión de sí misma que aún no conocía. Luca guardó el medallón en su bolsillo con un gesto rápido, como si temiera que alguien más pudiera verlo. Luego, se acercó al estante más cercano y sacó un libro pequeño, con tapas de cuero desgastado. Lo abrió y, con una expresión grave, comenzó a señalar algunas páginas. El mapa está cifrado. No es tan fácil como seguir una línea trazada en un papel. Tendrás que descifrar las pistas, interpretar símbolos antiguos. Y lo que es más importante, no puedes hacerlo solo. Ariana frunció el ceño. ¿Qué quería decir con eso? ¿Por qué no podía hacerlo sola? Necesitarás ayuda, alguien que entienda el significado de este mapa, de sus símbolos. Y yo no puedo acompañarte. Ya he estado demasiado cerca de esto. Si alguien me ve con el medallón, las consecuencias podrían ser graves. Ariana ascendió, entendiendo que Luca tenía razones para su cautela. No le pregunté más, pero su curiosidad seguía creciendo. ¿Qué estaba pasando en realidad? ¿Qué tipo de peligro los acechaba a ambos? Luca cerró el libro con un suspiro y la miró directamente a los ojos. Habrá un momento en el que tendrás que decidir si continuar o volver atrás. Porque este viaje no solo te llevará hacia un lugar físico, sino también hacia un descubrimiento sobre ti misma. Un descubrimiento que, tal vez, ni siquiera quieras hacer. Ariana sentía que todo el peso del mundo caía sobre sus hombros. Sin embargo, algo dentro de ella la impulsaba a seguir adelante. Había un vacío que solo este misterio podía llenar, un vacío que ni siquiera sabía que existía hasta ese momento. Lo haré, dijo nuevamente, con más convicción. Luca la observó, y por un breve instante,
Algo en sus ojos pareció suavizarse, como si estuviera aceptando el hecho de que, a pesar de los riesgos, Ariana había tomado la decisión correcta. Entonces, el primer paso es simple, pero crucial. Mañana, al amanecer, te encontrarás con alguien que sabe mucho más sobre este mapa que yo. Su nombre es Elías. Es un hombre mayor, pero su conocimiento de lo antiguo es único. Solo él puede ayudarte a descifrar lo que necesitas saber. Ariana ascendió, aunque una nueva sensación la invadió, la sensación de que, a partir de ese momento, su vida nunca volvería a ser la misma. El día siguiente amaneció con el sol bañando la ciudad costera en tonos cálidos. Ariana caminó hacia el lugar que Luca le había indicado, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. El encuentro con Elías fue aún más extraño de lo que había imaginado. Se trataba de un hombre mayor, de cabello blanco y largo, con ojos penetrantes que parecían leer el alma de quien los miraba. Estaba en una pequeña cabaña al borde del mar, rodeada de libros y objetos antiguos que parecían haber sido reunidos a lo largo de toda una vida. Así que ha decidido continuar, dijo Elías, sin rodeos, mientras la observaba detenidamente. Ariana ascendió, aunque su incertidumbre no la abandonaba. Sí, pero, no entiendo por qué todo esto es tan importante. ¿Qué tiene este mapa que los demás quieren ocultar? Elías hesitando, pero fue una sonrisa triste, como si estuviera recordando algo que desearía no haber tenido que vivir. Luego, con voz grave, comenzó a relatar una historia que, hasta ese momento, Ariana no habría creído posible. El mapa no solo te lleva a un lugar físico, sino a un secreto mucho más grande. Algo que, si se revela, cambiaría la historia tal como la conocemos. Y no son solo personas malas las que te seguirán, hay algo mucho más profundo en juego. Algo que solo tú puedes comprender. Ariana había estado con Elías durante horas, escuchando una historia que parecía sacada de un antiguo mito. El mapa, el medallón, los símbolos, todo estaba conectado con algo mucho más grande que ella misma. Un poder olvidado, enterrado bajo siglos de mentiras y olvido, guardaba ser revelado. Pero lo que más la impactó no fueron los relatos sobre tesoros o civilizaciones perdidas, sino las palabras que Elías pronunció al final de su encuentro. Este viaje no solo te llevará a un lugar físico, Ariana. También te llevará hacia lo que más temes y lo que más anhelas. Esas palabras resonaron en su mente mientras caminaba de vuelta a la librería. ¿Qué significaba eso? ¿Qué tenía que ver ella con todo esto? Por un momento, se detuvo en medio de la calle, mirando al horizonte, como si esperara que alguna respuesta llegara del mar. La figura de Luca apareció en su mente de inmediato. En cada encuentro con él, algo dentro de ella había crecido, una conexión inexplicable, un deseo de saber más, de estar más cerca de él. Pero, al mismo tiempo, las palabras de Elías la inquietaban. ¿Había algo en su relación con Luca que aún no comprendía? ¿Algo que se ocultaba bajo la superficie de su amistad, algo que ni ellos mismos sabían? Cuando llegó a la librería, Luca la esperaba detrás del mostrador. Tenía un aire pensativo, como si estuviera esperando algo o a alguien. Al verla entrar, su expresión cambió, pero no fue un cambio feliz. Había algo tenso en su rostro, como si estuviera preocupado. ¿Todo bien?, preguntó Ariana, tratando de leer sus ojos, esos ojos que a veces parecían esconder un mar de emociones. Luca levantó la mirada y la observó con una intensidad que la hizo sentir incómoda, pero a la vez, una extraña sensación de protección la envolvía. Lo siento, Ariana, dijo, su voz rasposa. No te dije todo lo que necesitaba saber. Hay cosas de las que no habló, pero que es necesario que sepas si vas a continuar con este viaje. Ariana frunció el ceño, un mal presagio formándose en su interior. ¿Por qué no le había dicho todo? ¿Por qué ahora, justo cuando sintió que comenzaba a entender lo que sucedía, él parecía alejarse? ¿Qué estás ocultando, Luca? Su tono era más firme de lo que esperaba. Luca suspira y se acerca a ella,
tomando sus manos entre las suyas. Por primera vez, Ariana sintió el peso de su mirada, un brillo de dolor en sus ojos que nunca antes había visto. Tú y yo no nos conocemos de verdad, Ariana. Ni tú ni yo sabemos qué está realmente en juego. Lo que Elías te dijo, es solo una pequeña parte de todo esto. El medallón, el mapa, las pistas, todo tiene que ver con un legado que no puedes imaginar. Ariana lo miró, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. Había algo en su voz, en su postura, que le decía que Lucas sabía mucho más de lo que había dejado ver. ¿Qué legado?, preguntó con voz baja, sin apartar la vista de él. Luca la soltó lentamente, dando un paso atrás. Su expresión cambió de nuevo, como si estuviera tomando una decisión difícil. Finalmente, con un suspiro, comenzó a hablar. Lo que no te he dicho, Ariana, es que este mapa no solo te llevará a un lugar, sino a un descubrimiento sobre ti misma. Tú eres parte de todo esto. El medallón, el mapa, no son solo artefactos antiguos. Están conectados con tu familia, con tu pasado. Tu madre sabía más de lo que pensabas. Ella te dejó pistas, y esas pistas me llevan a ti. Ariana lo miró, atónita. No podía comprender lo que estaba oyendo. ¿Cómo podía estar conectado con algo tan grande? ¿Y qué relación tenía su madre con todo esto? Mi madre, Ariana apenas pudo articular las palabras, su mente era un torbellino. Pero mi madre, ¿por qué no me dijo nada? Luca parecía debatirse entre decir más o callar, pero finalmente sus palabras salieron entrecortadas. Porque te protegió. Porque no querían que te involucraras. Pero ahora, Ariana, el tiempo se ha agotado. Hay fuerzas que buscan lo mismo que tú, y algunas de esas fuerzas son más cercanas de lo que crees. Ariana sintió un frío recorrer su cuerpo. ¿Qué fuerzas? ¿Qué le estaba ocultando a Luca? ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, su voz ahora temblorosa. Luca guardó silencio por un largo momento, y Ariana pudo ver cómo su rostro se tornaba serio, lleno de una tristeza casi palpable. Esas fuerzas no solo buscan el mapa. Buscan algo más, algo que tiene que ver con lo que tú eres. Con lo que tu madre dejó sin terminar. Y yo soy parte de esa historia, Ariana. De una historia que no querías recordar. Ariana dio un paso atrás, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Qué historia? ¿Qué secretos compartía Luca con su madre? ¿Y qué tenía que ver ella en todo esto? Antes de que pudiera reaccionar, Luca la miró fijamente, y algo en su mirada cambió. Había dolor en sus ojos, pero también algo más, un amor no confesado, una conexión que, aunque compleja y confusa, ya no podía negar. Ariana, tienes que decidir ahora. Este viaje no solo es físico, es emocional. Te llevará a un lugar que cambiará lo que crees saber sobre ti misma. Pero si decides seguir, no estarás sola. Yo estaré contigo, aunque a veces no pueda protegerte de lo que vendrá. La luna llena brillaba sobre la ciudad costera, reflejando su luz sobre las aguas tranquilas del mar. Ariana y Luca se encontraban a la orilla, cerca del antiguo faro que había sido la clave en las últimas pistas del mapa. Habían viajado por tierras lejanas, descifrado símbolos olvidados y enfrentando a peligros que, en su mayoría, aún no comprendían completamente. Pero finalmente, estaban cerca. El destino les había llevado hasta este momento, este lugar, donde todo se decidiría. Elías les había advertido que el último paso sería el más difícil, el más peligroso. La conexión entre el medallón, el mapa y su madre había revelado una verdad que, hasta ese momento, Ariana había temido. Ella no solo era parte de una antigua línea de guardianes, sino que su madre había sido la última en custodiarlos, hasta que algo oscuro la había hecho desaparecer de su vida. Pero lo peor de todo era que, al parecer, el poder de ese legado era algo más que un simple artefacto, era un poder que residía en Ariana misma. Estamos tan cerca,
dijo Luca, su voz baja, pero cargada de una emoción contenida. Sus ojos oscuros brillaban bajo la luz de la luna. Había algo diferente en él, algo que no había mostrado antes. Quizás era el miedo, o tal vez era la certeza de lo que estaba a punto de suceder. Ariana lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de incertidumbre y esperanza. Durante todo este viaje, había comenzado a comprender algo que jamás imaginó. Luca no solo era un aliado, no solo era la persona que la había guiado en este camino. Luca había sido su protector, su compañero, y en todo ese tiempo, su amor por él había crecido sin que ella lo hubiera notado. Ahora lo veía, con claridad, con el corazón palpitante en su pecho, se había enamorado de él. Y lo había hecho sin quererlo, sin poder evitarlo. Luca, dijo Ariana, su voz temblorosa, pero firme, ¿qué sucederá después de todo esto? ¿Qué encontraremos en el faro? ¿Qué voy a hacer con todo lo que he descubierto? Luca la miró con una expresión seria, pero también había en sus ojos una calidez inconfundible. No lo sé, Ariana. Pero sé que no importa lo que encontremos, no importa lo que suceda, lo que importa es que estamos juntos en esto. Y pase lo que pase, no voy a dejar que te enfrentes sola a todo esto. Ariana sintió una mezcla de alivio y emoción. En ese momento, supo que el amor que compartían no era solo un sentimiento pasajero, era algo profundo, algo que había crecido desde el principio del viaje. El amor no solo estaba ligado al misterio, sino a la conexión de sus almas. Juntos, se acercaron al faro, cuyas piedras antiguas se alzaban hacia el cielo estrellado. Cuando llegaron a la puerta, había un símbolo grabado en la roca, el mismo que habían visto en el medallón. Ariana se adelantó, sus dedos rozando el símbolo. La piedra comenzó a brillar suavemente, y la puerta se abrió, revelando una escalera de caracol que descendía hacia la oscuridad. Sin decir palabra, comenzó a bajar, un paso tras otro, hasta llegar a una cámara secreta iluminada por una luz tenue. En el centro de la sala, sobre un pedestal, descansaba un antiguo cofre. Pero lo que sorprendió a Ariana fue lo que había alrededor del cofre, un círculo de símbolos que giraban lentamente en el aire, como si estuvieran vivos. La magia que emanaba de la sala era palpable, densa. Esto es, murmuró Ariana, incapaz de articular más. Su mente se llenaba de pensamientos confusos y dudas. Luca se acercó, tomando su mano con suavidad, como si supiera lo que ella necesitaba. Es aquí, dijo con una voz profunda. Este es el lugar donde todo terminará, y comenzará. Ariana miró al cofre. Sus manos comenzaron a temblar mientras lo abría, y dentro, encontró una caja de cristal que contenía algo inesperado, una carta, sellada con cera roja. El símbolo en la carta coincidía con lo que había visto en el medallón y el mapa. Al abrirla con cuidado, las palabras que leyó la dejaron sin aliento. Hija mía, el legado que llevas en tu corazón es más antiguo de lo que puedas imaginar. El poder que buscas está en ti, pero debes decidir qué hacer con él. No es solo un poder, es una responsabilidad, un sacrificio. Quien ten la clave del medallón, tendrá el poder de reescribir la historia, pero también el destino de aquellos que aman usar, perderás lo que más amas, pero lo salvarás de un futuro oscuro. El camino es tuyo, tú decidirás. Pero recuerda, el verdadero poder no siempre está en las decisiones que tomamos, sino en las que dejamos atrás. Ariana sintió que el mundo se desmoronaba. Esa carta no solo hablaba de su destino, hablaba de una elección difícil, una elección entre el amor y el sacrificio. Luca, al ver la expresión en su rostro, la abrazó con fuerza. No tienes que decidir ahora, Ariana, dijo con suavidad. Lo que más importa es que tenemos el uno al otro. No importa lo que diga esa carta, lo que importa es lo que tú elijas. Ariana lo miró a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, vio claramente lo que su corazón deseaba. El poder que llevaba en su interior era un peso que solo ella podía cargar, pero en ese momento, no le importaba. Lo que más deseaba no era salvar el mundo,
ni resolver todos los misterios. Lo que deseaba, más que nada, era a Luca, a ese hombre que había estado a su lado en cada paso, que la había protegido, que la había amado en silencio. Sin pensarlo 2 veces, se acercó a él y lo besó. Un beso suave, cargado de todo lo que no se habían dicho, de todo lo que tenían sentido en cada mirada, en cada palabra, en cada gesto. En ese beso, se vendió todo lo que había crecido entre ellos. Cuando se separaron, Ariana sonriendo, con una paz que nunca antes había sentido. No voy a usar el poder, dijo, su voz firme, pero llena de amor. No voy a sacrificar lo que más amo. El mundo puede cambiar, pero yo no cambiaré lo que siento por ti. Luca excitante, un brillo de alivio y amor en sus ojos. Entonces, juntos. Siempre juntos. De repente, el aire en la sala comenzó a moverse, y los símbolos flotantes se desvanecieron. El cofre se cerró con un suave clic, como si el destino hubiera tomado una decisión propia. La magia que los había rodeado durante todo este viaje desapareció, y la puerta que había estado cerrada se abrió de par en par. Mientras salían del faro, el sol comenzaba a alzarse, tiñendo el cielo con tonos dorados y rosados. El mar brillaba como un espejo, y todo a su alrededor parecía más claro, más vibrante. Ariana y Luca se tomaron de las manos y caminaron hacia el horizonte, sabiendo que, aunque el viaje había terminado, un nuevo capítulo comenzaba para ellos. El legado, el misterio, el amor, todo había quedado atrás, dejando espacio para un futuro lleno de promesas, donde el mayor tesoro que encontraron no fue el poder antiguo ni el destino, sino la conexión profunda entre ellos. Y en ese viaje hacia lo desconocido, Ariana entendió que el verdadero poder no estaba en las decisiones que tomamos, sino en las personas que elegimos amar.